Quisiera compartirles una palabra que el Señor me diera como 24 o 25 años atrás. El ágape todavía no existía. Y como Dios tenía un proyecto, un llamado para mi vida, es lo que le estaba diciendo en la mañana al Señor, que ni siquiera yo lo sabía. Ya tenía 17 años en los caminos del Señor, pero de Dios son las decisiones, los tiempos. Entonces recuerdo que una de las hermanas en la iglesia donde congregaba en ese entonces, una hermana, la hermana Emilia, que ya está en la presencia del Señor, recuerdo que me compartió una visión para mi persona. Me dijo: he estado orando por ti y he visto como en una pantalla gigante que había un camino. Ese compartido, pero algunos no lo escucharon. Y a la mano izquierda habían corrales divididos con alambre de púa y había muchas ovejas en cada corral, y las ovejas estaban gritando porque no tenían alimento. Los pastos estaban pisoteados, amarillentos, y las ovejas no podían salir porque cruzando el camino estaban hermosos, suculentos pastos verdes, apetitosos, que las ovejas solamente podían mirar, pero no podían pasar por las alambres de púa que estaban allí. Y ella me dice: y tú estabas pasando por en medio, ibas por el camino. Y luego me dijo: y del cielo bajó una mano con una tenaza y te entregó la tenaza, y tú comenzaste a romper la cerca, iba rompiendo la cerca, y me dice: yo iba al lado tuyo y escuchábamos, ella con la misma palabra que usó, tropel, escuchábamos el tropel o los pasos que daban las ovejas detrás, el alboroto que se escuchaba detrás. Entonces ella dio vuelta para mirar y me dice: no eran ovejas, era mucha gente que estaba siguiéndote a donde tú ibas. Hace como 25 años ella me compartió esa visión. Bueno, esta última vez que estuvimos allá en Aguas Verdes, en aquella mañana donde estábamos tomando el desayuno después de que los hermanos nos recibieron allí, estamos en la mesa y Carlitos me dice: pastora, acabo de ver una visión. Le dije: compártenos. Me dice: lo he visto, la visión, con los ojos abiertos. Y me dice: he visto un camino y al lado izquierdo habían corrales separados o divididos con alambre de púa. Y habían muchas ovejas en cada corral y estaban gritando porque los pastos estaban secos y pisoteados. Y al otro extremo del camino habían suculentes pastos y las ovejas solamente gritaban, desesperadas por alimento. Entonces me dice: bajó una mano y le entregó a usted una tenaza. Y usted ha comenzado a romper esos alambres de los corrales y esas ovejas han comenzado a salir, ¿no? Y a seguirle a usted. Le digo: Carlitos, eso hace 25 años el Señor me habló, antes del ágape. Ni siquiera teníamos en sueño el ágape y Dios me lo habló allá en Florencia de Mora. Y he estado pensando en esta mañana que estuve orando aquí, orando por eso, si el Señor nos vuelve a mostrar otra vez eso, entonces estoy entendiendo de que Dios está apresurando los tiempos, porque hay muchas ovejas golpeadas en cada congregación, hay muchas ovejas con heridas en las congregaciones, y que muchas de ellas muchas veces tienen que escaparse de sus pastores para ir a escuchar una campaña. Oren por ellos porque sus pastores no están haciendo eso, no lo están atendiendo. Y
Dios nos está avisando que nos preparemos, porque va a haber, como diríamos, un éxodo. Yo no estoy hablando de que las iglesias se van a venir para acá todas, no quiero decir eso, sino que habrá un éxodo, la cual el Señor va a traer un despertamiento a la gente para traerlo a este lugar, para sanarlos, para consolarlos, para traerles un alimento fresco para sus vidas. Y debemos todos estar preparados cuando aquella gente venga. Ahora, es muy importante, cada uno de nosotros que tenemos años aquí, es muy importante, porque esto suele suceder en cada congregación, ya incluso aquí mismo sucede eso, que cuando viene una persona nueva, se convierte al Señor y viene con todo el gozo de su corazón. Hay personas que comienzan a compartirle debilidades o problemas de la iglesia. Lo repetiré, tengan cuidado con eso. Eso se mueve a nivel de todas las iglesias o congregaciones, que cuando un nuevo viene, una hermana nueva viene, los hermanos antiguos, sean hombres y mujeres, comienzan, hermanos, en vez de, como Pablo dice, ser como madres, ser como mentores o mentoras para las recién venidas, se encargan de envenenar su vida. El hermanito fulano es un tal por cual, la hermanita fulana es una tal por cual, la hermanita tal, y le comienzan a informar todas las cosas negativas de la iglesia. Eso se llama envenenar la mente de los nuevos creyentes. ¿Aló? Nunca hagamos eso. Recuerde usted que cuando Jesús salió de Capernaum, porque él fue a Capernaum para poner su centro de operaciones, él alquiló una casa en Capernaum. De ahí él saldría por las ciudades, por los pueblos, por las aldeas, y regresaría para descansar allí en su casa, allí en Capernaum, en la casa alquilada. Y cuando él salió para la orilla del mar, lo primero que encontró a dos pescadores. ¿Qué estaban haciendo estos pescadores? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban qué? ¿Perdón? Pedro y su hermano estaban ¿qué? No. Estaban pescando. Y él le dijo: sígame, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Dejaron las redes y la siguieron a Jesús. Así que tenemos dos pescadores. Diga conmigo, tenemos dos pescadores. ¿Cuánto tenemos? Dos pescadores. ¿Cuánto tenemos? Dos pescadores. Esos pescadores son llamados para pescar. Pero luego fue caminando un poco más adelante y encontró a dos más que eran hermanos. Dígame quién fueron. Juan, ¿y quién más? Y Jacobo. Dos hermanos. ¿Qué estaban haciendo Juan y Jacobo? ¿Estaban qué? Remendando las redes. Diga conmigo, remendando las redes. Otra vez diga, tenemos dos pescadores y dos remendadores. A ver, una vez más, tenemos dos pescadores y dos remendadores. Así que los pescadores son para traer los peces, los remendadores es para que no se salgan los peces. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo es posible que tengamos, hermanos míos, los pescadores que salen para pescar por allá y por acá, y las ovejas vienen, y usted, en vez de remendar las redes para que no salgan, usted los rompe las redes? ¿Usando qué? Malos informes. Diga conmigo, ¿usando qué? Malos informes, envenenando su mente, malos informes. Así que Dios, hermanos míos, necesita pescadores, pero también ¿qué? Para que ningún
pez o pescado se escape, para que ninguna alma se pierda y todos permanezcan. Esos remendadores son aquellos que dicen: hermanito, pero ¿qué pasa, hermano? Tranquilo, esto ya va a pasar, no te preocupes, tranquilo. Vamos a orar, hermano. Los que corren son cobardes, tú eres de los buenos. Vamos, ¿se da cuenta? Son los remendadores. Así que Dios, al confirmarnos esta visión, va a traer un éxodo de gente. Y necesitamos estar preparados para recibirlo con los brazos abiertos y un corazón. ¿Un corazón qué? Un corazón paternal. Hacerlo sentir bien. Vayamos allá a Mateo. Dice así la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Miremos el siguiente versículo, por favor. Y al ver las multitudes, a este versículo quería llegar, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas y ¿qué? Y dispersas como ¿qué? Como ovejas que no tienen pastor. Así dice el versículo, ¿cuánto? 36. Muy interesante ese versículo. Ahora escuchen esto. Dice que Dios vio a las multitudes como ovejas. No dice que los vio como hipopótamos, tampoco los vio como leones, ni tampoco la vio como elefantes, ni como búfalos. Los vio como ¿qué? Como ovejas. ¿Por qué el Señor, nuestro Dios, nos compara a nosotros los seres humanos como ovejas? Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar, ¿por qué el Señor compara al ser humano como oveja? ¿Por qué no lo ha comparado con un tigre, por ejemplo? ¿O por qué no lo ha comparado el Señor, por ejemplo, con un rinoceronte? Tremenda fuerza. O como un elefante, adelante hasta donde nos aguante. ¿Por qué el Señor ha comparado al ser humano como una oveja? ¿No ha pensado alguna vez? Perdón, porque la llevan al camal. Es mansa, dice la hermana. Por algo el Señor compara al ser humano como una oveja. Entre todos los animales que existe, entre todos los animales que Dios ha hecho en la tierra, las ovejas o la oveja es el animal más tontito que existe en el planeta. Y punto número 2, la oveja es el animal más indefenso que existe en la tierra. Hasta un gato tiene las uñas. Un conejo hace su guarida bajo la roca. Hasta la rata le mete a usted Pero una oveja no es así. Y si usted pone a una oveja a caminar junto a una cabra, usted se dará cuenta que la cabra camina con una altivez, con una gallardía, mientras que la oveja camina como una tontita. ¿Por qué el Señor compara al ser humano? Y cuando hablamos de ser humano, allí está el científico, está el que tiene un doctorado en cualquier materia, la educación más alta que haya encontrado, está comparado como una oveja. Y una oveja no tiene olfato como un perro.
Usted puede llevarse a 10 cuadras al perro allá y subir en un taxi. El perro, por las huellas o por el olfato, regresará a la casa de usted. Una oveja lo deja a 2 cuadras, ella no sabe dónde ir. No tiene olfato como el perro. Cuando usted llega del mercado, Bobby, que está esperándole en casa, viene y mueve la cola, le trasciende a usted, sabe que usted ha estado en el puesto de carne, en el puesto de pescado, ha estado en el puesto de las menestras, se fue a la panadería, se fue al cementerio, solamente por el olor que usted trae. La oveja no tiene esas cualidades y tampoco tiene una visión larga la oveja. La oveja suele perderse en cualquier momento. ¿Sabe por qué el Señor comparó al ser humano como una oveja? Porque la oveja necesita siempre toda su vida de un pastor. El conejo no necesita de un pastor. El gato necesitará un pastor. El perro un pastor. Pero la oveja sí. Porque la oveja depende solamente de su pastor. Y cuando ve a su pastor, entonces está esperando que el pastor le pueda llevar a pastar, porque ni siquiera sabe dónde está el pasto, ni tampoco sabe dónde está el agua. Para indicarnos el Señor aquí, cuando nos compara como una oveja, para hacernos entender que el ser humano necesita de un pastor. Si el ser humano sin un pastor se pierde, por más científico que sea. Venga, le digo algo. ¿Qué piensa usted con nuestra gente aquí en el Perú? Gente de renombre como los presidentes, congresistas, jueces, doctores, ingenieros. Cuando llega la fiesta del llamado Señor de los Milagros, se van a cargar esa anda. Esa anda pesa 2 toneladas, esos troncos. Ese lienzo que cargan ahí no pesa esa cantidad, son los troncos que pesan. ¿Cómo es posible que esa gente que tiene un doctorado tiene que ir a cargar como tonto allí ese peso de 2 toneladas allí? Porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece que derecho. Pero ese camino que el hombre escoge, dice la Biblia, que es camino ¿de qué? De muerte. No importa qué grado de instrucción tenga usted, sin Cristo usted tiene un camino equivocado. Por eso Dios nos compara como una oveja. La oveja necesita de un pastor. Porque hay caminos que a usted dice, no, este es mi camino, dice usted. Hay gente que le sigue al panzón Buda, por ejemplo. ¿Usted seguiría ese panzón? Yo no la seguiría. Y la gente dice que hay un Dios, vaya a su tumba y allí están los huesos de Buda. Usted va a la tumba de Confucio, allí están los huesos de Confucio. Va usted a la tumba de Mahoma, allí están los huesos de Mahoma. Pero va a la tumba de Jesús, no encuentra ni el rastro, porque Él resucitó. Amén. Sin Jesús estamos perdidos. Necesitamos urgentemente a Jesús. Se dice por ahí que todos los caminos llegan a Roma. Posiblemente que sí, pero no todos los caminos llevan a Dios. El único camino que nos lleva a Dios es Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino. Él es la única verdad y Él es la única vida. Y Él también dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 10, del verso 11 al 18 dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado,
El que no es pastor, ¿de quién no son propias las ovejas? Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando el Señor habló acerca de esta enseñanza, está hablando de que las ovejas, se estaba refiriendo a las ovejas que están saliendo allá en Israel, las ovejas de Israel, pero dice, tengo otras. Esas otras está hablando de los pueblos gentiles, la cual somos nosotros, que el Señor nos ha tomado de las naciones gentiles para ser parte de su rebaño. Ahora, aquí hemos leído que el Señor es el pastor y que su vida da por las ovejas. Pero aparte de que Él es el pastor principal, porque la Biblia dice, Él es el príncipe de los pastores, significa que Él ha delegado a personas para cuidar su rebaño. El rebaño no le pertenece, por ejemplo, el rebaño no me pertenece a mí, sino que el Señor me llamó a mí para que yo cuide de su rebaño. Ustedes son propiedad del Señor. Él les compró a ustedes y les ha comprado con precio muy alto. Él los ama a ustedes, que me llamó a mí para enseñarles su palabra, para guiarles adelante, para conocer más a su pastor, al pastor de los pastores. Pero quiero que sepan ustedes que ustedes tienen un dueño, y juntamente con ustedes yo también soy una oveja. Así que vamos a mirar un poquito cómo era el rebaño del Antiguo Testamento y de los pastores que el Señor había tomado en aquellas generaciones para pastorear a su rebaño. Jeremías, el capítulo 23, del verso 1 al 3, vamos a mirar lo que nos enseña aquí. Empieza con la palabra ay. Ahora, la palabra ay denota miedo y también dolor. ¿Cuándo usted dice ay? Cuando tiene miedo. ¿Cuando tiene también qué? Dolor. Ay. Entonces, este ay significa un ajuste de clavijas a los pastores. Mire lo que dice. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. Ellas son muy tímidas, se espantan, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y el verso, lo que sigue dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Ahora, muy interesante esta porción que hemos leído. Tal vez usted lo ha leído y no lo entendió. Dije que esta escritura está dirigiéndose a la nación de Israel. Todavía no existía iglesia, no existíamos nosotros, Jesús no había venido, y el pueblo de Israel era las ovejas del Señor, y por ende Dios tenía pastores. Los pastores estaban allí, los que enseñaban la palabra eran los escribas. Los sacerdotes estaban allí para interceder por el pueblo del Señor, pero los que enseñaban, los profetas y los escribas, estaban a cargo de guiar a las ovejas del Señor. Y llegó el tiempo que ellos se descuidaron.
y no la comenzaron a pastorear. Más bien comenzaron a herirlas, a maltratarlas al rebaño, al pueblo de Israel, que llegó el tiempo que con sus actitudes lo espantaron. Y si usted sabe un poco de historia, usted sabrá que llegó el tiempo que todas las ovejas de Israel fueron esparcidas por todo el mundo. Hitler se mató a 10 millones de judíos en 6 años. Y todas las naciones del mundo, hermanos, nadie quería tener un judío en su nación. Fueron esparcidas por todo el mundo. Y el Señor dice que Él los traería otra vez a su redil. Y todos somos testigos que el siglo pasado la nación de Israel comenzó a regresar de todas las naciones, y hoy día es la nación de Israel, que hace poquito lo han declarado a Jerusalén como la capital de Israel. Otra vez el rebaño, el Señor los ha juntado, pero ha tenido que ser el Señor juntando a su rebaño. Los pastores no habían tenido cuidado, y dice el Señor: ay de estos pastores que lo han espantado a mi rebaño. Se estaban engordando ellos mismos y no la pastorearon. Vamos a mirar eso más adelante. Jeremías capítulo 50, versos 6 al 7. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Dije Jeremías 50, versos 6 al 7. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes, significa naciones, la descarriaron y anduvieron de monte en collado, o sea, de nación en nación, de pueblo en pueblo, y se olvidaron de sus rediles, o sea, se olvidaron de volver a su nación. Todos los que lo hallaban, los devoraban, y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Llegó el tiempo, hermanos, que todo el que mataba a un judío pensaba que estaba honrando a Dios. Y aquí lo encontramos, como el rebaño de Israel fueron esparcidos por todo el mundo y maltratados. En Ezequiel, en el capítulo 34, le dice el Señor a los pastores de ese entonces, capítulo 34, verso 1 al 3: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. No dice contra los pastores de la iglesia, es otra cosa. Profetiza, di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y no dice, y una pregunta: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Claro que sí. Coméis la grosura y os vestéis de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentasteis a las ovejas. Míralo, las ovejas estaban descuidadas. El que menos hacía lo que se les antojaba en Israel, y el Señor le está reclamando a sus pastores. En el capítulo 34, versos 4 al 6 dice: no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes o por todas las naciones del mundo, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿Qué tal les parece? Había una hermana que me escribía siempre y me mandaba algunos periódicos. Ella es judía, y nos conocimos en una oportunidad y comenzamos a tener comunicación, y me enviaba algunos reportes y cosas de Israel. Y recuerdo que tengo ahí guardado un archivo que cuando yo leí ese documento me puse a llorar, porque en ese archivo hay testimonios de gente que se escapaban en los barcos, cómo lo maltrataban, lo violaban a las muchachas y cosas por el estilo. Y en ese documento dice que hubieron 100 niños judíos huérfanos,
Y dice que le enviaron una carta al presidente del Perú, no recuerdo qué presidente fue aquí del Perú, le enviaron una carta diciendo: por favor, queremos que nos acepte recibiendo estos 100 niños judíos. ¿Y qué piensa lo que hizo el presidente? No lo quiso aceptar. Esos niños murieron. Nadie quería tener en su tierra judíos. Por todo el mundo fueron buscados y matados. Y dice que sus pastores, los responsables que estaban a favor de ellos, no hicieron nada. Y el Señor les está diciendo aquí, les está llamando la atención, que no han cumplido su ministerio para el cual habían sido llamados. Ahora, vamos a volver a mirar el verso 34, que vamos a ver cómo el Señor clasifica, hace un diagnóstico de la necesidad de su rebaño. Y escúchenme, líderes aquí y hermanos que tienen un ministerio, que eso sí va con nosotros también. Vamos a volver a leer esta misma escritura que hemos leído. Vamos a ver cómo Dios hace un diagnóstico, la necesidad apremiante que existe en su rebaño. Y vamos a mirarlo con cuidado. Volvamos otra vez más al verso 4. No fortalecites a las débiles. Diga conmigo, débil. Aquí está en plural, significa que había muchas ovejas que eran ¿qué? Débiles. ¿Qué entendemos por una oveja débil? Que todavía es arrastrada por algunas cosas, por algunas costumbres que tiene. Y a veces nosotros queremos cambiarlo de la noche a la mañana a la gente. Aquí, hermanos, dice, lo primero que el Señor le hace saber a los pastores: no fortalecites a las débiles. En el rebaño siempre vamos a tener ovejas que débiles, que todavía tienen una debilidad, que no han superado en alguna área. Y usted quisiera cambiarlo de la noche a la mañana. Gracias a Dios que usted cambió. Pero debe tener seguramente alguna cosita que todavía el Señor está labrando con usted. Pero aquí en el diagnóstico que el Señor hace de su rebaño, dice que en el rebaño hay ¿qué? Ovejas débiles. Bien, ¿qué más le dice el Señor? No fortaleciste a la débil ni curaste a la enferma. Siempre en el rebaño habrá ¿qué? Ovejas enfermas. Enfermas del alma, o enfermas que tal vez con una enfermedad física, y usted dice, cada vez viene para orar, todos los días viene para orar esta mujer o este hombre, ¿no? A veces como que tiende a incomodar que siempre esté saliendo a la línea de oración todos los días. Pero aquí dice el Señor que ellos no tuvieron cuidado con aquellas ovejas que estaban ¿qué? Enfermas. Y luego le dice, siguiendo la misma escritura, no vendaste la perniquebrada. Siempre en el rebaño vamos a encontrar ovejas, ¿cómo le llama aquí? Perniquebrada. La perniquebrada es aquella que no va al par de las ovejas. Recuerdo la primera vez que fuimos a Zitabamba. Al regreso nos regresamos por otro camino que no conocíamos, nos atrevimos, no sé cómo nos atrevimos a venir por otro camino, y pasamos por unos pajonales, unas inmensas pampas que le llaman las pampas del cóndor. Y cuando bajamos por una pendiente con nuestro pequeño carrito, salía un rebaño, con una pastora salía llevando el rebaño, y le dije, detente aquí un ratico. Le comencé a enseñar a los hermanos que estábamos en el cable. Dije, quiero que miren el rebaño. Ustedes ni siquiera se dan cuenta, pero les voy a enseñar. ¿Ven ustedes el rebaño como la pastora lo va llevando? Aunque ella no va adelante, esa arriera lo va arriando detrás con los perros. No es usual en Medio Oriente. Los pastores van adelante. Pero miren, le digo, ve. En ese hato de ovejas, ustedes van a ver que hay ovejitas que están de lana negra. Diga conmigo, oveja negra.
Son como lunares entre el rebaño, ¿sí o no? ¿Hay ovejas negras, sí o no? Pero dígame, ¿esas ovejas negras son del diablo o son de Cristo? ¿Aló? Sí, están así. No, pero pastor, es oveja negra, pero su naturaleza es oveja, ¿sí o no? Su naturaleza es oveja, ¿sí o no? Muy bien, pero está dentro del rebaño. Es oveja, no es cabra, es oveja, pero tiene su lana negra. Así que usted va a ver entre el rebaño y dice, pero este es como una oveja negra aquí. Entre toda la blancura de la santidad, siempre hay una oveja negra. Pero es oveja, tranquilo, es oveja, no es cabra, es oveja. Y otra de las cosas que le dije a los hermanos, ahora miren, le dije, miren ustedes, ¿quién está atrás del rebaño? Habían dos ovejitas, una más tierna y otra ya que posiblemente era la mamá, que iba cojeando. Y estaba, hermanos, como a media cuadra de distancia, iba cojeando. La que no puede o no estar a par del rebaño. Y usted siempre en las ovejas, usted va a ver que también tenemos ovejitas que siempre se van quedando un poco. No están a la par. Pero este hermano no ayuna como nosotros, ¿no? Este hermano no ora como nosotros, ¿no? Este hermano no es espiritual como nosotros, ¿no? Fíjate, rapidico comenzamos y no sabemos que tienen problemas, mire, para su andar. Tal vez cosas, recuerdos o algo marcó en su vida cuando eran niños o niñas y nosotros quisiéramos que caminar igual como nosotros, ¿no? Y el Señor está diciendo aquí, vamos con número ¿cuánto? A la perniquebrada. Y luego dice, ni volvisteis al redil a la descarriada. Diga conmigo, descarriada. Siempre en el rebaño habrán ovejas que se descarrían. ¿Quién son las ovejas descarriadas? Los que estuvieron un tiempo, cantaron, danzaron, alabaron al Señor, pero luego, como el hijo pródigo, se fueron. Y el Señor dice, no lo volviste al rebaño. Solamente usted y yo decimos, pero se fue, estuvo en la iglesia, estaba muy bien, pero ahora mírenlo, en el mundo está en la pachanga. Pero la pregunta es, ¿fue usted o hemos ido a verla? ¿Verdad que fácil es decir, se fue, estuvo aquí, el Señor lo sanó, pero aquí danzaba, aquí cantaba en el coro y cosas por el estilo, y ya no está? La pregunta, el Señor le dice, ¿fuiste a buscar la que se descarrió? ¿Verdad que fácil es decir, estuvo con nosotros, pero se fue? Y a veces nos volvemos muy bíblicos, como dice la Biblia, estaban con nosotros, pero como no eran de nosotros, se fueron de nosotros. Mire qué bíblicos. Y el Señor está reclamando, dice, no volviste a la descarriada. Hasta ahí van 4. El Señor nos está dando un diagnóstico que hay en su rebaño. Así que no todo lo que usted ve, no todo es flores, hermanos. No todos apellidan flores, ¿verdad? No todo que brille es oro, decía mi mamá. Así que dice, no fortaleciste la débil, 1, ni curaste la enferma, 2, no vendaste la perniquebrada, 3, no volviste al redil a la descarriada, 4, ni buscaste la perdida. ¿Ni buscaste qué? ¿Quién es esa oveja perdida? Es aquella oveja que nunca estuvo en el rebaño, sino que estaba perdida como usted y yo estábamos perdidos. Y el Señor dice, nunca fuiste a buscarla. Eso se llama evangelismo. ¿Eso se llama qué? Evangelismo. El Señor le sigue amonestando a los pastores y le dice en Ezequiel 34, el versículo 7 al 9, de la siguiente manera: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor,
Pues dice que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, que tienen que ver de demonios, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy contra los pastores. Mírelo, lo que el Señor le está diciendo. Recuerda que esto le está diciendo el Señor a los pastores de Israel. Dice: demandaré mis ovejas de su mano, les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de la boca, de sus bocas, y no les serán más por comida. El Señor, mire, está tan interesado por su rebaño que estos pastores que fueron llamados, ya dije, los escribas, los profetas, que no habían pastoreado al rebaño del Señor. Aquí en el capítulo 2 de su separata, en el capítulo 34, Dios toma una decisión. Al ver que los pastores no han respondido a lo que Dios quiere, Él toma una decisión, el Señor. Verso 11 del 34 de Éxodo: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor en el día que está en medio de las ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y la libraré de todos los lugares que fueron esparcidas en el día nublado, o el de la oscuridad, en el día de la guerra y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos, allí está, los juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. Hoy es una nación, Israel. Y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Vamos a ver el orden de prioridades que el Señor va a poner aquí en cuanto al trabajo. En Ezequiel 34, en el verso 16, yo buscaré el orden de prioridades. ¿A quién? Allí está. ¿Cuál es el orden de prioridades del Señor en cuanto a este diagnóstico? ¿Buscar a quién? ¿Y quién es la perdida? La que nunca estuvo en la iglesia. ¿Se da cuenta? Primeramente el Señor aquí en orden de prioridades es a las personas que no conocen a Jesús. Lo primero, esa es nuestra prioridad. Por eso el Señor le dijo a sus pastores del Nuevo Testamento, a los 12 que Él llamó, le dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es, amados míos, el llamado para cada uno de nosotros hoy. Es la prioridad número 1 delante del Señor. Pastor, ¿por qué las prioridades, las otras no? Le diré por qué. Porque las otras las otras prioridades que el Señor están en el redil. La perniquebrada, ¿dónde está? En el redil. La enferma, ¿dónde está? En el redil. La débil, ¿dónde está? En el redil. Pero la perdida no está en el redil. Hay que salir a buscarla. Así que sería bueno que en este año, punto número 1, le pidamos perdón al Señor, porque hemos hecho nuestras prioridades de nosotros. Hemos edificado nuestra casa, nos hemos comprado muebles nuevos, hemos comprado un nuevo televisor, hemos comprado cosas, lujos para nuestra casa. ¿Eso, pastor, está malo? No, está bien. Pero ¿qué es acerca de las prioridades de nuestro Dios? Aló. La prioridad de nuestro Dios es aquí, ganar las almas para el Señor. Si el tiempo se acaba, la gracia se termina, la prioridad
del Señor no es buscar cuántas minas de oro aquí hay en el país. La prioridad del Señor es salvar a un pecador. Y Él lo hará a través de usted y de usted y de usted. Para eso nos ha llamado. No piense que el Señor nos ha llamado para, hermanos, echar raíces en estas bancas y envejecer aquí y engordar un poco. Aquí somos llamados para ser preparados. Nuestro trabajo está afuera. Amén. Sería bueno que en este, hermanos, antes de entrar a Año Nuevo, Señor, perdónanos, hemos sido negligentes. No hemos hecho tus prioridades, hemos hecho las nuestras. Pero en este nuevo año, Señor, permítenos ganar las almas para ti. Y usted dice, pero construyeme un tabladillo para predicar. Señores, escúcheme, no solamente en el tabladillo se ganan las almas. Dios ha puesto gente en el entorno de usted. Por ejemplo, usted está en la universidad. Podamos compartir con los amigos ahí en la universidad. Usted está en el colegio. Podemos compartir con nuestros amigos de colegio. Usted está en el taller. Podemos compartir con las personas que compartimos el taller. Siempre he dicho, los médicos ganan a médicos, las enfermeras ganan a las que están enfermos, y los carpinteros ganan a sus clientes, los taxistas a sus clientes y a sus amigos taxistas. Dios siempre pone personas a nuestro entorno, y de hecho que vamos a dar cuentas porque el Señor las trajo para que nosotros podamos hablarle del Señor. Ahora les cuento algo. Ninguno de nosotros tiene el poder de convencer a nadie, pero Dios está esperando que usted y yo soltemos una palabra. Cuando usted y yo soltemos una palabra, el Espíritu Santo tomará esa palabra que hemos soltado y trabajará con esa palabra en el corazón del oyente. Seguramente que han escuchado el testimonio de Nicky Cruz, me imagino. Solamente alguien podemos decirle, por ejemplo, como esta palabra: mi amigo, Cristo te ama. Dice la persona, que yo no sabía que nadie me amaba. Cristo te ama. Y el Espíritu Santo tomará esa palabra: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. No necesitamos ser tan elocuentes para poder evangelizar. Solamente podemos decir una palabra y el Espíritu Santo usará esa palabra. Le pongo un ejemplo. Recordemos que en el libro de Génesis la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Diga conmigo: desordenada y vacía. Un caos total, oscuridad, densa oscuridad. Pero escucha esto, y dice: y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. No nos dice cuántos años estuvo el Espíritu Santo, no nos dice cuánto tiempo, pero allí estaba el Espíritu Santo. En la Biblia Jerusalén dice que estaba como empollando, como cuando la gallina se sienta a empollar, pero no sucedía nada. Seguía siendo un caos. El Espíritu Santo estaba ahí, pero seguía siendo un caos. ¿Estaba el Espíritu Santo ahí? Claro que sí, pero seguía siendo un caos. ¿Qué pasó? Llegó el momento que Dios soltó una palabra y dijo: sea la luz. Cuando Dios soltó esa palabra, el Espíritu Santo tomó esa palabra y las cosas comenzaron a ser. ¿Qué estaba esperando el Espíritu Santo? Una palabra. Porque Dios siempre trabaja, para trabajar, siempre trabaja con luz. Así que mire, el Espíritu Santo está esperando que usted diga algo. No que dé una predicación de 2 horas. Diga algo: Cristo te ama, amigo. Eso es todo. Estaba leyendo un testimonio de un preso en cierta cárcel en los Estados Unidos, de un hombre malo, y él dice: yo creo que no existe otro hombre más malo que yo. Dice: estuve en diferentes cárceles, en diferentes castigos, en lugares de soledad donde solamente podía desnudo en un cuarto pequeño, me tiraban agua.
Tenía miedo cuando me sacaban con cadenas en los pies y en las manos. Nadie daba por mí. Estaba condenado 125 años. Ni iba a llegar a eso. Por malo. Dice un día, entre la comida que le pasaban, alguien le puso un Nuevo Testamento. Y en esa oscuridad, cuando él abre la Biblia, abre el Nuevo Testamento allí, una lucecita que entra por una ventana, abre. Al abrirlo, la primera letra que encontró fue esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando él leyó esa palabra, dice que comenzó a llorar. Dice: yo no sabía de que alguien me amaba, si todos me odiaban, me habían maldecido, me habían sentenciado por 125 años, me iba a podrir en la cárcel. Pero cuando miré esa escritura, dije que alguien me ama, alguien me ama. Dios, no me amas, no puede ser. Si todo el mundo me odia, tú me amas. Y cuando está llorando, dice: si tú me amas, por favor, ayúdame. Y de esa ventana, dice, entró una luz que cada vez era más amplia, más grande, y lo envolvió esa luz. Y cuando esa luz lo envolvió, escuchó la voz que le dijo el Señor: yo siempre te he amado. Y sintió que de su cuerpo comenzaron a salir cosas que no lo entendió, después lo entendió que eran demonios. Comenzó a salir y dice: mi vida cambió. Por primera vez sentí paz. Comencé a inventar canciones y cantar allí. Y para no hacerle más largo el testimonio, días vienen, días van, él era cristiano, comenzó a congregarse en la cárcel. Un día le llega una carta, 7 años nadie le había escrito ya. Dijo: ¿carta? ¿Quién me 7 años nadie me escribe, nadie viene a visitarme? Se terminó la visita, 7 años. Cuando desdobla el papel, era su papeleta de salida. No solamente Dios lo salvó, sino que le libertó de la cárcel. El Espíritu Santo siempre estará esperando que usted y yo digamos una palabra. Y Él tomará esa palabra y trabajará en esa persona. Posiblemente que la persona le va a criticar: anda loco con tu religión, anda para allá, y cosas por el estilo. Pero deje que el Espíritu Santo se encargue. Si usted escuchó el testimonio de Nicky Cruz, cuando David Wilkerson pregunta: ¿quién es Nicky Cruz? ¿Dónde se encuentra? Le dijeron: en el sótano de tal lugar. Y él entró. Nicky Cruz tenía 300 muchachos en su banda y 75 chicas que se prostituían para él. Él era el jefe. Tenía 5 guardaespaldas y se estaban drogando aquella noche en ese sótano. Y cuando entra David Wilkerson, dice, como un fideíto flaquito: ¿quién es Nicky Cruz? Nicky, Cristo te ama. Nicky Cruz dio la vuelta, todo molesto, y todo el diccionario le tiró sobre Nicky Cruz. Y le sacó el puñal. Le dijo: brujo, si no te vas, yo te mato ahora. Y lo que le dijo este pastor, le dijo: Nicky, si con ese cuchillo tú me cortaras 6,000 pedazos, esos 1,000 pedazos te dirán que Cristo te ama. A lo que Nicky Cruz le agarró un puñete, ¡plin! Y David Wilkerson sale con su sangre, pero le dejó la palabra. El hombre se fue y ya la droga no le hacía nada. Así que llamó a sus 5 guardaespaldas: llévenme a la casa, no sé lo que tengo. Le fueron a llegar a la casa y: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Dijo: voy a darme un duchazo, tal vez me sale esta cosa de que Cristo te ama. Se duchó: Cristo te ama en la ducha, Cristo te ama. Voy a descansar un rato, tal vez me pase este asunto. En la cama: Cristo te ama, Cristo te ama. Hasta que ya no pudo más, dobló sus rodillas delante del Señor. Así que en el orden de prioridades aquí, el Señor dice:
que Él iría. Yo apacentaré mis ovejas y le daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, haré volver al redil a la descarriada, a los que se fueron. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré a la débil, más a la que se cree Superman. De aquí dice el Señor lo que le va a hacer. Así que son orden de prioridades. Recordemos que el Señor nos ha dado una palabra. Si solamente usted se atreviera, pastor, y si me equivoco, nos vamos a equivocar en la vida. ¿Quién ha dicho que hemos nacido sabiéndola todo? ¿Usted cree que yo no me he equivocado? Claro que sí. Pero hay que ponerle por obra. Empiece usted a orar por alguien, por el sobrino, por el nieto que por ahí está. Empiece. Recuerde que ese manto está sobre todos nosotros. Richard me contaba, me decía, pastor, estos días que hemos estado, me dice allá en Tingo María, me dice, pastor, el último día fue un culto maravilloso, tremenda liberación, y la gente se quedó en el piso, tirados allí, bajo esa unción. Ve, se atrevieron. Esa unción está sobre todos nosotros. Ese manto, estamos todos bajo ese manto. Aprovechenlo. Usted está diciendo, oh, como quisiera que así como el pastor, la pongan en obra. Dígale a su hermano que está a su lado, sobre ti está ese manto, mi hermano. Al pertenecer a esta familia, estamos todos bajo ese manto. Así que dígale, déjame orar por ti. Déjame echarte esos chamucos que tienes ahí. ¿Hasta cuándo, hermano, vamos a estar ahí en la inercia? Vamos a entrar en un nuevo año y otra vez la misma cosa. Cuando debemos multiplicarnos en cada comunidad, hermano, un centro. Ayer que vinieron a una reunión, si ayer sábado, entraron personas ahí que vinieron, pastores, una reunión abajo, entraban para acá y decían, wow, qué bonito. Y uno de ellos me preguntó, me dijo, pastor, ¿qué tiempo tiene la obra? Le digo, 23 años. ¿Y el Señor lo empezó con usted? Sí, le digo, conmigo. Y salieron para tomar fotografías. Ya que nosotros estamos todos los días mirando aquí, como que no nos llama la atención, pero hay gente que viene por primera vez y dice, wow, ¿y esto? ¿Y esto? Somos una iglesia con propósito. No estamos por casualidad. Somos una iglesia de guerra. Así el Señor nos levantó en el año 1994 y seguimos en la batalla. Inclinen su rostro. Soberano Señor, gracias. Te adoramos, te bendecimos, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Oh, mi Dios, aquí estamos tus hijos. Señor, hemos considerado tu palabra y hemos visto el orden de prioridades. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro ministerio. Tú nos has hecho una familia, Señor. Sobre esta familia has extendido un manto. Nos has dado, Señor, oh Dios, dones de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos que salgamos del temor, del miedo, y pongamos, Señor, oh Dios, en práctica lo que nos has dado. Señor, que fluya estos dones en la vida de mis hermanos, para que así podamos extender más rápidamente el reino de Dios, todos trabajando, unánimes. Querido Padre, sácalos de la inercia, te lo pido en el nombre de Jesús. Oh, mi Señor, oh, mi Dios, gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mis hermanos. Muchas gracias. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Quisiera preguntar brevemente a algunos de ustedes que tal vez se alejó del Señor por cosas X, o que por primera vez quiere entregar su vida a Jesús. Recuerde que usted necesita un pastor.
El Señor nos ve como ovejas y una oveja suele extraviarse. Necesita de un mentor, necesita un pastor. Pero si todos estamos sintonizados con nuestro Padre Celestial, entonces le animo, sigamos adelante, sigamos adelante con nuestro Dios.